El libro de Éxodo comienza en silencio, pero no es un silencio de paz, sino de opresión. Génesis había terminado con una familia favorecida en Egipto gracias a José. Pero con el paso de los años, la memoria se desvanece. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Con esa frase se abre una etapa oscura. El pueblo que había sido protegido ahora es esclavizado. Éxodo, tradicionalmente atribuido a Moisés, se sitúa en el corazón del antiguo Egipto, una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas del segundo milenio antes de Cristo. Sus templos, su estructura política centralizada y su religión politeísta reflejaban una cultura orgullosa de su grandeza. En ese escenario de esplendor imperial, los hebreos crecen y se multiplican, cumpliendo la promesa dada a Abraham. Pero el crecimiento del pueblo despierta temor en el faraón, quien decide someterlos a trabajos forzados y finalmente decreta la muerte de los niños varones. Lo que el poder humano intenta destruir, la providencia divina lo preserva. En medio del decreto de muerte, nace un niño destinado a convertirse en libertador. Colocado en una cesta sobre el río Nilo, Moisés es hallado por la hija del faraón y criado en el palacio. Su vida une dos mundos, el hebreo y el egipcio. Conoce la opresión de su pueblo y también el poder de la corte. Sin embargo, cuando interviene violentamente en defensa de un hebreo y mata a un egipcio, debe huir al desierto de Madián. Durante 40 años vive como pastor, lejos de la política y del prestigio. El desierto se convierte en su escuela. Allí, en el monte Horeb, contempla una zarza que arde sin consumirse. Ese fuego que no se extingue es símbolo de la presencia divina. Dios se revela no solo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino con un nombre que expresa eternidad y autoexistencia. Yo soy el que soy. Este nombre comunica que Dios no depende de nada ni de nadie. Es absoluto en su ser y fiel a su pacto. No es una deidad local sujeta a territorios, es el Señor de la historia. El llamado de Moisés no surge de su seguridad personal, sino en medio de dudas. Sin embargo, Dios promete estar con él. La liberación no dependerá de la elocuencia humana, sino del poder divino. Así comienza el enfrentamiento entre Moisés y el faraón. No es solo un conflicto político. Es un choque teológico entre el Dios de Israel y las divinidades de Egipto. Las 10 plagas revelan progresivamente la supremacía del Señor sobre la naturaleza y sobre los dioses egipcios. El Nilo, considerado fuente de vida y objeto de veneración, se convierte en sangre. Las tinieblas cubren la tierra desafiando al Dios Sol. Cada plaga desmonta la ilusión de poder absoluto del faraón. Finalmente, la muerte de los primogénitos expone la fragilidad del orgullo humano. Antes de esa última plaga, Dios instituye la Pascua. Un cordero sin defecto es sacrificado y su sangre colocada en los dinteles de las puertas. La sangre se convierte en señal de salvación. La redención está asociada al sacrificio sustitutivo. La liberación no es gratuita, tiene un costo. Cuando Israel sale de Egipto, no lo hace como grupo desorganizado, sino como pueblo redimido. La salida es tan decisiva que marcará su identidad para siempre. Sin embargo, la libertad recién obtenida enfrenta una prueba inmediata. El ejército egipcio los persigue hasta el Mar Rojo. Atrapados entre el agua y los carros de guerra, el pueblo experimenta temor. Entonces ocurre uno de los eventos más dramáticos de la historia bíblica. Las aguas se abren, formando camino seco. Israel cruza y el mar se cierra sobre sus opresores. La liberación es completa. La esclavitud queda atrás de manera irreversible. Después del cruce, el pueblo entona un cántico de victoria. Es uno de los himnos más antiguos de la Escritura, celebrando que el Señor es fuerte guerrero. Pero la euforia pronto se transforma en murmuración. El desierto revela la fragilidad del corazón humano. Falta agua, falta alimento, y la nostalgia por Egipto aparece. Sin embargo, Dios provee maná del cielo y agua de la roca. La provisión diaria enseña dependencia constante. El desierto no es solo lugar de tránsito, es lugar de formación. El momento culminante del libro ocurre en el monte Sinaí. Allí,
En medio de truenos, relámpagos y humo, Dios establece un pacto formal con Israel. Los 10 mandamientos no son meras reglas morales, son expresión del carácter santo de Dios. En un mundo donde la ley dependía del capricho del rey, la ley dada en Sinaí refleja justicia, santidad y orden. El propósito no es imponer opresión, sino formar una nación distinta, un pueblo santo entre las naciones. Sin embargo, mientras Moisés recibe la ley en la montaña, el pueblo construye un becerro de oro. La idolatría surge con sorprendente rapidez. Este episodio revela la tendencia humana a reemplazar lo invisible por lo visible, la fe por la impaciencia. La ira divina amenaza con destruirlos, pero Moisés intercede. Su mediación anticipa la necesidad constante de un intercesor entre Dios y el hombre. La gracia vuelve a manifestarse cuando el pacto es renovado. Los capítulos finales de Éxodo describen con detalle la construcción del tabernáculo. Cada material, cada medida y cada objeto tiene significado. El arca del pacto, el propiciatorio, el altar y el candelabro apuntan a una verdad central. Dios desea habitar en medio de su pueblo. La redención no termina en liberación política, culmina en comunión. La nube que llena el tabernáculo simboliza la presencia divina acompañando a Israel en su peregrinaje. Éxodo combina narrativa histórica, legislación y poesía. Presenta milagros poderosos y al mismo tiempo revela la vulnerabilidad humana. Muestra la grandeza de Dios y la debilidad del hombre. Entre sus peculiaridades destaca cómo la identidad de Israel queda marcada para siempre por el evento del Éxodo. Cada generación futura recordará que fueron esclavos y que el Señor los liberó con mano poderosa. Teológicamente, el libro desarrolla la doctrina de la redención, la santidad de Dios, la importancia del sacrificio, la necesidad de obediencia y la realidad de la presencia divina. También introduce la idea de mediación sacerdotal y revela que la ley no es medio de salvación, sino respuesta de un pueblo ya redimido. El libro concluye con la gloria del Señor llenando el tabernáculo. No es un final cerrado, sino una pausa en el camino hacia la tierra prometida. Israel aún debe atravesar el desierto, pero ya no camina solo. El Dios que escuchó su clamor ahora habita en medio de ellos. Éxodo enseña que la salvación no es solo salir de Egipto, es aprender a vivir bajo el gobierno de Dios. Muestra que ninguna estructura de opresión es más fuerte que la fidelidad divina. Y revela que el mismo Dios que dijo "Yo soy", continúa actuando en la historia, liberando, formando y habitando con aquellos a quienes redime. Si te ha gustado este video, dale un like, compártelo con alguien y suscríbete al canal.